Era una tarde fresca en Madrid, del tipo que insinuaba lluvia antes de que las nubes se reunieran por completo. El centro de la ciudad vibraba con una energía inquieta. Motores de coches al ralentí, frenos chirriando y el murmullo bajo de conductores, buscando desesperadamente un lugar libre para aparcar. Los letreros de neón parpadeaban mientras la gente pasaba apresurada por los escaparates de cristal, intentando terminar sus recados antes de que el tiempo empeorara. El oficial Carlos Sánchez estaba sentado al volante de su coche patrulla, con la mandíbula apretada por la frustración. Otra noche lenta, sin nada que hacer, salvo lidiar con quejas insignificantes y molestias menores. Hasta ahora, había atendido una fiesta ruidosa a unas calles de distancia, algunos peatones imprudentes, y ahora esto. Un Toyota negro estacionado ilegalmente junto a una boca de incendios roja brillante en la calle Mayor. Carlos salió, sus botas resonando en el pavimento al acercarse al vehículo. A través de la ventana tintada, vio a una mujer escribiendo tranquilamente en su teléfono. Estaba vestida con elegancia, con un traje azul marino, algo fuera de lugar entre los coches cansados y las luces tenues de la calle. «Señora, está estacionada en una zona de no aparcar», gruñó, intentando sonar autoritario. La mujer levantó la vista lentamente, con una expresión imperturbable. Guardó su teléfono en el regazo y buscó en su bolso. «Oficial, tengo un permiso válido», dijo con calma, mostrando un distintivo por la ventana. Carlos apenas lo miró. «Esta área está reservada para vehículos de emergencia. Debe mover su coche». «Estoy autorizada», respondió ella en voz baja. «Este lugar está permitido para empleados del gobierno después de las 6 de la tarde. Trabajo para el Departamento de Asuntos Internos». Él soltó una risa burlona. «No me importa para quién trabaje. Está bloqueando una boca de incendios, y eso es una infracción». La mujer no discutió. En cambio, volvió a tomar su teléfono, su calma intacta ante la creciente ira de Carlos. El orgullo de Carlos se sintió herido. Aquí estaba él, intentando imponer control sobre la situación, y ella lo trataba como si fuera una simple molestia. «Salga del vehículo», ordenó bruscamente. «¿Con qué motivo?», preguntó ella, su voz educada pero firme. La paciencia de Carlos se rompió. Se acercó más, su sombra cayendo sobre el salpicadero mientras exigía su licencia y registro. Los ojos de la mujer no titubearon. Lentamente sacó su cartera y le entregó los documentos. Para entonces, un pequeño grupo de curiosos se había reunido. Transeúntes que pausaban sus rutinas vespertinas. Algunos reducían el paso para observar el enfrentamiento. Otros grababan con sus teléfonos. La tensión se intensificó. Cuando Carlos notó que el teléfono de la mujer se encendía de nuevo, advirtió: «Guarde eso. No se permite grabar durante las paradas policiales». Ella lo ignoró, pulsando el botón de grabar. La vista del punto rojo brillante lo sobresaltó. Su confianza vaciló, pero solo por un momento. 15 minutos después, Carlos había escrito una multa y completado un informe. Alegó que la mujer había sido poco cooperativa y verbalmente agresiva, aunque el video demostraría lo contrario más tarde. Ella firmó los documentos en silencio, con una mirada tranquila, pero penetrante. Cuando cerró la puerta y se alejó, Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No sabía su nombre, no sabía quién era, pero algo en ella dejó una impresión. 3 semanas después, llegó una notificación a su comisaría. Una citación judicial por el caso de la multa por estacionamiento ilegal. Papeles rutinarios, pensó.
solo otro día en la vida de un oficial de policía. Pero este no era un caso común. Esa fría noche en la calle Mayor parecía insignificante al principio. Una simple infracción de estacionamiento, manejada con mano firme. Pero bajo la superficie se cocinaba una historia de poder, prejuicio y justicia. Carlos Sánchez estaba seguro de que el tribunal lo respaldaría. Después de todo, tenía sus informes y fotos. ¿Qué podría salir mal? La mujer había entrado en su jurisdicción silenciosamente, pero sacudiría su mundo hasta los cimientos. El bullicio rutinario de la ciudad ocultaba tensiones más profundas, historias no dichas de desconfianza entre las fuerzas del orden y las comunidades que vigilaban. Pero Carlos era ciego a todo eso. En su mente, la ley y el orden significaban hacer cumplir las reglas, y las reglas eran blanco y negro. Sin embargo, esa noche, cuando detuvo aquel Toyota negro junto a una boca de incendios y emitió una multa, desencadenó sin saberlo una cadena de eventos que expondría las grietas del sistema y sus propias vulnerabilidades. Lo que Carlos no vio fue la fuerza silenciosa detrás de los ojos firmes de la mujer, los años de entrenamiento, el profundo sentido de justicia que no se doblegaba ante la intimidación. No era una ciudadana común. Llevaba consigo el poder de desafiar toda una cultura de abuso de autoridad. Y así, mientras las luces de la ciudad parpadeaban y la lluvia amenazaba, un lugar de estacionamiento se convirtió en el campo de batalla donde se libraría una lucha mucho mayor que una simple multa. La sala del tribunal zumbaba con el murmullo tranquilo de la rutina. La luz matinal se filtraba por las altas ventanas, proyectando largas sombras sobre la madera pulida y los suelos de baldosas. El olor a cuero viejo y papel desgastado flotaba en el aire como un testigo silencioso de las muchas batallas libradas allí. El oficial Carlos Sánchez llegó con su uniforme completo, el pecho inflado, sus botas resonando con confianza al cruzar las pesadas puertas de roble. Este era un terreno familiar, un lugar donde él tenía el control, donde el peso de una placa significaba respeto y la autoridad raramente era cuestionada. El juez López estaba sentado detrás de su estrado, un hombre cuyo cabello grisáceo y rostro arrugado contaban historias de décadas dedicadas a impartir justicia. Tenía una reputación, severo, sin rodeos, pero conocido por ponerse del lado de las fuerzas del orden cuando los hechos eran claros. Carlos lo había encontrado muchas veces antes. Se entendían. En la galería había un puñado de personas, vecinos curiosos, un reportero con una libreta, algunos funcionarios de la ciudad. Nada inusual para una audiencia por una multa de estacionamiento. El alguacil anunció el siguiente caso: García contra Sánchez. Presunto estacionamiento ilegal y conducta indebida. Carlos esbozó una sonrisa. Victoria fácil, pensó. Otra ciudadana intentando usar los derechos como escudo. Sacó su libreta de multas y se preparó para dar su testimonio habitual. Entonces ella entró. Tranquila, compuesta, sus pasos medidos pero llenos de una confianza silenciosa, la agente García entró en la sala. Vestida con un traje oscuro a medida que reflejaba la gravedad del momento, llevaba una carpeta de cuero delgada bajo el brazo. Su presencia cambió el ambiente al instante, como si toda la sala contuviera el aliento colectivamente. El corazón de Carlos dio un vuelco. Esta no era la mujer que había encontrado esa noche. Esto era algo completamente diferente. Los ojos del juez López se entrecerraron al ver la placa de la agente en su cinturón, un emblema federal brillando bajo las luces del tribunal. ¿Usted es agente federal?, preguntó el juez, incrédulo.
La agente García asintió, su voz clara y firme. Sí, señoría. Departamento de Investigaciones Internas, División Encubierta. Los murmullos en la galería se intensificaron. La fachada confiada de Carlos comenzó a resquebrajarse. ¿Qué estaba pasando aquí? García abrió su carpeta, hojeando archivos organizados cuidadosamente. Sacó una pequeña tableta y tocó la pantalla, proyectando imágenes de video en el monitor de la sala. Este es el incidente en la calle Mayor, 12 de mayo, dijo, su tono preciso. El video captura todo, su acercamiento, la interacción conmigo y el hecho de que le mostré un permiso válido. Contrario a su informe, permanecí calma y cooperativa en todo momento. La sala quedó en silencio, salvo por el leve zumbido del proyector. García pasó a más archivos, grabaciones de audio de transeúntes, declaraciones de testigos de los paseantes y fotos con marca de tiempo. Cada pieza desmantelaba la narrativa que Carlos había construido en su informe oficial. Y este no es un caso aislado, continuó. Hemos revisado su conducta durante los últimos 6 meses. 9 quejas separadas presentadas contra usted. 9 incidentes con acusaciones sorprendentemente similares. Comportamiento agresivo, falta de entrega de documentos y obstrucción de funciones. Todos los casos involucraban a minorías. La expresión severa del juez se suavizó en preocupación. ¿Es esto cierto, oficial Sánchez? Carlos tragó con dificultad. Abrió la boca para responder, pero fue interrumpido. Sargento Sánchez, dijo el juez López con firmeza, tiene derecho a permanecer en silencio. El rostro de Carlos palideció. El peso del momento aplastó la arrogancia que lo había llevado a la sala. La voz de la agente García llenó el tribunal nuevamente. Estos son los resultados de una investigación exhaustiva de nuestra oficina. No podemos permitir que aquellos que abusan de la autoridad continúen sin control. La placa no es un escudo para la mala conducta. Miró hacia la audiencia, sus ojos firmes y feroces. Estoy aquí no para castigar, sino para defender la ley, de manera igual y justa, para asegurar que la justicia no discrimine. En ese momento, el juez presionó un botón en su estrado. 2 agentes del FBI entraron rápidamente en la sala, su presencia autoritaria y silenciosa. Se acercaron a Carlos y le colocaron esposas discretamente. La sala estalló en susurros atónitos. La mirada de Carlos estaba vidriosa. Su mundo se desmoronaba ante sus ojos. El hombre que alguna vez creyó que su placa le otorgaba un poder intocable, ahora era prisionero de sus propias acciones. Mientras lo conducían fuera, el juez López se dirigió a la sala. Este caso sirve como recordatorio. La justicia debe ser ciega, y la rendición de cuentas aplica a todos. En la parte trasera de la sala, un joven negro observaba en silencio. Sus ojos se encontraron con los de García a través del tribunal abarrotado. Sin palabras, un agradecimiento silencioso pasó entre ellos. Un reconocimiento de batallas libradas más allá de lo que los ojos podían ver. Fuera del tribunal, la noticia se extendió como un incendio. La historia de la agente federal que expuso la corrupción dentro de la policía se convirtió en titulares de la noche a la mañana. La ciudad, antes complaciente, comenzó a hacer preguntas incómodas. ¿Cuántos otros oficiales habían abusado de su poder? ¿Cuántos casos estaban manchados por prejuicios? Los líderes comunitarios pidieron revisiones. Los grupos de derechos civiles exigieron reformas. El gobierno local prometió transparencia y acción. Mientras tanto, la agente García regresó a Barcelona, su misión lejos de estar terminada. En su escritorio yacía un nuevo expediente.
Otra ciudad, otro oficial, los mismos patrones preocupantes. Lo abrió con un suspiro profundo, lista para luchar de nuevo, porque la verdadera justicia es implacable. Y mientras haya quienes crean que una placa otorga inmunidad, habrá quienes se levanten para hacerlos responsables. El sonido del metal frío al cerrarse fue ensordecedor en el silencio del pasillo del tribunal. Las esposas se cerraron en las muñecas del sargento Carlos Sánchez, un recordatorio crudo e implacable de que su placa ya no era un escudo. Mientras los agentes del FBI lo conducían fuera, sus ojos buscaban algo familiar, alguna señal de que el mundo que una vez dominó con autoridad aún le pertenecía. Pero no era así. Detrás de él, la sala permanecía suspendida en silencio, los ecos de las palabras de García aún resonando. La placa no es un escudo contra la justicia. La carrera de Carlos, los años de servicio, el supuesto respeto, las pequeñas victorias, se desmoronó en minutos. Lo que había descartado como una molestia menor ahora era un ajuste de cuentas público, un colapso bajo el peso de la verdad. Afuera, la ciudad despertaba con la noticia. Los presentadores de televisión hablaban en tonos sombríos. Los periódicos publicaban titulares audaces. Oficial arrestado por abuso de poder. Sesgo sistémico en la policía expuesto. La justicia triunfa en Madrid. Para muchos, fue una validación largamente esperada. Para otros, una interrupción dolorosa de lo que creían que representaba su ciudad. Dentro del tribunal, el ambiente cambió rápidamente. Los susurros se convirtieron en conversaciones. Rostros antes indiferentes, ahora reflejaban una mezcla de conmoción, alivio y esperanza cautelosa. Los periodistas se apresuraban a obtener declaraciones. Los activistas se reunían, sintiendo un punto de inflexión. Entre ellos, una joven permanecía en silencio en un rincón. Había visto esto antes, en innumerables ciudades, innumerables casos. Un sistema diseñado para protegerse a sí mismo, lentamente resquebrajándose cuando se enfrentaba a una verdad inquebrantable. La agente García dobló el último expediente y se levantó, su misión clara pero lejos de estar completa. Su papel no era regodearse en el momento, sino avivar el fuego de la justicia. En la comisaría, el arresto de Carlos envió ondas de choque a través de las filas. Los oficiales susurraban en los pasillos, algunos conmocionados, otros temerosos de lo que vendría después. Su expediente personal, antes sellado y protegido, fue abierto para escrutinio. Cada caso que había tocado ahora estaba bajo revisión. Las víctimas que durante mucho tiempo se sintieron silenciadas encontraron nuevo coraje. Presentaron historias de intimidación, trato injusto y cosas peores. El ayuntamiento convocó sesiones de emergencia. Se formaron comités para examinar las políticas policiales y los problemas sistémicos. Fue más que un escándalo. Fue un catalizador. Mientras tanto, Carlos estaba sentado en una fría sala de interrogatorios, la dura luz del techo proyectando sombras profundas en su rostro. Sus pensamientos corrían, intentando dar sentido a cómo el poder se le había escapado tan rápido de las manos. Recordó la noche en que detuvo a la agente García, cómo había creído que era intocable. Pensó que el uniforme le otorgaba una autoridad más allá de toda crítica. Pero ahora, despojado de su placa, el hombre detrás del uniforme era vulnerable, expuesto. Su abogado le aconsejó cautela, pero la mente de Carlos estaba en otra parte. Era la primera vez en años que entendía realmente el peso de la rendición de cuentas. La reacción pública fue inmediata e intensa. Los líderes comunitarios,
Elogiaron el coraje de la agente García y el equipo de investigación. Aclamaron la decisión como un paso hacia la reconstrucción de la confianza entre las fuerzas del orden y las personas a las que sirven. Pero el escepticismo persistía. Algunos se preguntaban cuánto tiempo había pasado desapercibido un comportamiento similar. Otros temían una reacción dentro del departamento de policía, preocupados de que las divisiones se profundizaran. En las redes sociales, los hashtags se volvieron tendencia. Justicia para todos. La rendición de cuentas importa. Fin al abuso de poder. El alcalde de la ciudad celebró una conferencia de prensa prometiendo reformas, mayor supervisión, participación comunitaria, entrenamiento contra sesgos y procesos disciplinarios transparentes. Por una vez, las promesas se sintieron genuinas. En casa, la agente García se permitió un momento de tranquilidad. La misión había tenido éxito, pero a un costo. Sabía que el trabajo por delante sería más difícil. Por cada Carlos Sánchez derribado, otro podría surgir para llenar el vacío, pero ella creía en la ley, no como arma, sino como escudo para los inocentes. Su teléfono vibró con nuevos expedientes, nuevas batallas exigiendo atención. Sus ojos se posaron en una fotografía clavada en el tablón de anuncios. Una imagen de una ciudad diversa, esperanzada y en espera. El tipo de ciudad por la que luchaba. Semanas después, comenzó el juicio. Carlos enfrentó no solo los cargos relacionados con el incidente de estacionamiento, sino también las acusaciones más amplias de mala conducta. Las víctimas testificaron. La evidencia fue abrumadora. Las grabaciones de la cámara corporal contradecían sus informes. Los testigos relataron acoso y abuso, y los documentos internos revelaron intentos de encubrir quejas. La defensa intentó presentarlo como un oficial dedicado abrumado por un trabajo difícil, pero el jurado no se dejó convencer. En la sala, el tono del juez fue firme al entregar el veredicto, culpable de todos los cargos. La caída de Carlos fue completa. El veredicto reverberó más allá de las paredes del tribunal. Los departamentos de policía de todo el país tomaron nota. El caso se convirtió en un punto de referencia para discusiones sobre la reforma policial y la rendición de cuentas. Las ciudades comenzaron a revisar sus propias prácticas. Los activistas usaron el caso para impulsar cambios largamente negados. Para los ciudadanos de Madrid, el fallo fue una reafirmación de que nadie estaba por encima de la ley. En un centro comunitario, se llevó a cabo un foro para abordar las relaciones entre la policía y la comunidad. La agente García habló, no como fiscal, sino como ciudadana. Todos queremos seguridad y justicia, dijo. Pero la justicia no puede ser selectiva. No puede ser ciega al raza o al privilegio. Nuestro objetivo es construir un sistema que proteja a todos por igual. Sus palabras desencadenaron conversaciones, inspiraron nuevas asociaciones y fomentaron la curación. Los medios captaron destellos del joven del tribunal, el que había reconocido silenciosamente a García. Su historia emergió. Un organizador comunitario local que había presenciado años de injusticia, pero nunca perdió la esperanza. Llamó al juicio una victoria no solo para él o sus vecinos, sino para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido impotente. Mientras el sol se ponía sobre Madrid, la ciudad era diferente. Aún imperfecta, aún luchando, pero en movimiento. La agente García empacó sus expedientes y se preparó para dejar la ciudad, lista para el próximo desafío. Antes de irse, visitó un pequeño monumento cerca del tribunal, una sencilla placa dedicada a aquellos que habían luchado por la justicia
y la igualdad. Tocó el metal frío, susurrando: seguimos adelante. Porque al final, la justicia no es un destino, es un viaje.